Ministerio de Educación. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por su asistencia. Hemos convocado a una rueda de prensa fundamentalmente para examinar las acciones prioritarias que va a emprender el Ministerio de Educación en este año. Me acompaña el viceministro de Educación Álvaro Sáenz, quien está a mi derecha, y seguramente en el transcurso de la rueda de prensa se integrará el doctor Jaime Roca, viceministro de Infraestructura y Gestión Educativa. Hemos preparado una corta presentación en realidad, con la cual queremos posicionar algunos temas del Ministerio. Yo entiendo que me voy a demorar unos 5 o 7 minutos en exponer esto, y luego podremos abrir paso a cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan sobre el desenvolvimiento del Ministerio en cualquier ámbito que deseen preguntarnos. Hemos segmentado la presentación en dos grandes ámbitos que tiene el Ministerio. Por un lado, los aspectos educativos relacionados con la calidad educativa, y un segundo ámbito relacionado con los aspectos de infraestructura y de gestión. En la calidad educativa vamos a emprender un programa que se llama Todos los jóvenes con bachillerato. Básicamente el diagnóstico es que tenemos 1,5 millones de personas entre los 15 y 29 años de edad que no terminaron la educación básica y el bachillerato. Esto se debe a diversas problemáticas que están relacionadas con los aspectos sociales, con los aspectos relacionados con el mundo del trabajo, pero es una realidad del país. Tenemos 1,5 millones de jóvenes, en estricto rigor, que no terminaron su bachillerato por cuestiones laborales. Muchos asuntos están relacionados con temas sociales como el embarazo adolescente, y la idea es que nosotros actuemos en forma rápida. Este es un programa que todos los programas que vamos a describirlos pretenden tener una acción durante este año, es decir, son programas rápidos, urgentes, y la idea es generar un acceso masivo a los programas de educación flexible, es decir, 8º, 9º y 10º de básica flexible, y estos programas tratar que los 3 años los convirtamos en 11 meses, es decir, que generemos un bachillerato lo suficientemente intensivo para que logremos un acceso masivo a cerca de 10,000 personas del régimen Sierra y Costa. Este programa lo vamos a empezar con el régimen Sierra a partir de septiembre, y de otro lado, aparejado con este programa, estaríamos actuando en un acceso masivo al bachillerato intensivo, es decir, al 1º, 2º y 3º de bachillerato, y la idea es convertir los 3 años de ese bachillerato en 15 meses, con la finalidad de generar un beneficio a 3,000 jóvenes básicamente del régimen Sierra y Amazonía. El presidente electo Lenín Moreno, en el discurso a la Nación el 24 de mayo, fue bastante categórico en señalar que tenemos que actuar masivamente en una campaña de alfabetización. Nosotros hemos incluido en el Ministerio también una campaña de post-alfabetización, es decir, aquellas personas que de una u otra manera accedieron ya a una alfabetización formal, es necesario generarles una capacidad continua en el campo de alfabetización, y la idea es generar un programa masivo de alfabetización y lograr una meta a finales de este año de certificar a cerca de 48,000 personas en el post-analfabetismo. Cuando asumimos el ministerio, hemos señalado con bastante énfasis que nosotros vamos a preservar y mantener y repotenciar la infraestructura educativa. De hecho, luego tenemos una lámina donde nos vamos a centrar mucho en la nueva oferta educativa, las inauguraciones que están previstas para este año, tanto de las escuelas del milenio como las del siglo XXI y las que están en repotenciación. Pero también hemos señalado al país que es necesario emprender una
campaña y una acción del Ministerio absolutamente sólida en materia de calidad educativa. La calidad educativa se sintetiza fundamentalmente en los logros educativos. Por lo tanto, los dos programas que vamos a ver a continuación están engranados. El uno tiene que ver el acompañamiento pedagógico y el otro es la capacidad del docente, la liberación del tiempo del docente, especialmente de su carga administrativa, con la finalidad de que pueda generar este acompañamiento docente. Básicamente aquí es implementar los circuitos educativos de inclusión y calidad con el acompañamiento de maestros, y de hecho ya hemos priorizado 15 circuitos educativos que podrán generar un beneficio a cerca de 700 maestros en los procesos de acompañamiento pedagógico. Ustedes recuerden que el Ministerio tiene una estructura funcional, una gestión en el territorio que se basa en las zonas de planificación que fueron definidas en su momento por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, por una estructura en zonas, en las 9 zonas de planificación, y por una organización distrital en los 144 distritos. Es decir, el Ministerio tiene un alcance a todo el territorio nacional en la gestión territorial. El Ecuador lee poco, lamentablemente, leemos poco. El diagnóstico que tenemos, y la fuente es la UNESCO, es que en el Ecuador los ecuatorianos leemos en promedio quiere decir que los promedios a veces esconden otro tipo de realidades. En promedio leemos medio libro al año. Las estadísticas dicen que incluso en nuestros países vecinos, como Colombia, se lee aproximadamente 18 a 19 libros por año. Por lo tanto, es necesario emprender una campaña de lectura, una formación, un fortalecimiento de la formación integral de los ciudadanos a través de una campaña de lectura. Y este programa, que lo hemos denominado Yo Leo, lo vamos a lanzar este viernes. Hemos escogido la provincia de Santa Elena justamente porque ahí quizás se ejemplifica con mayor amplitud el problema de la falta de lectura, y es un programa que los vamos a coordinar directamente con el Ministerio de Cultura. Es una campaña masiva de lectura con la finalidad de fomentar no solo el apego, el amor hacia la lectura, sino fundamentalmente el fortalecimiento de una educación y una formación mucho más integral. Hay una demanda, y eso creo que el país ha puesto los puntos, digamos, en los últimos meses alrededor del tema del bachillerato y su engranaje con la educación superior. Hay un tema de oferta y demanda que es necesario cubrirlo. Nosotros no somos el rector de la política de educación superior, es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pero nuestra tarea indudablemente es generar los suficientes engranajes entre el sistema de educación superior y el bachillerato. Y estos engranajes pasan por fortalecer el bachillerato en su concepción técnica, pasa por fortalecer la CETAC, que es la CETEC, que es la Secretaría Técnica de Capacitación, lo que era el ex CECAP, y pasa por fortalecer la formación en los institutos técnicos y tecnológicos que tiene el país, fundamentalmente a través de la formación dual, es decir, la formación tanto aplicada como la formación conceptual. Nos hemos trazado una meta de trabajo para el fortalecimiento de esta capacitación docente. De hecho, la idea es que al final del 2017 tengamos a 2.867 docentes más con nombramiento, que tengamos 960 nuevos maestrandos, nuevos maestros, en un programa que lo estamos haciendo con la Universidad de Barcelona, que tengamos 64 nuevos directivos con nombramiento y que incrementemos notablemente la oferta de capacitación en el ámbito técnico, pero fundamentalmente en la vinculación con el mundo del trabajo. Nuevamente acudo al presidente electo Lenín Moreno el 25 de mayo en Conchasquí, cuando él asumió el bastón de mando
en Cochasquí, señaló claramente que el país tiene una deuda con la educación intercultural bilingüe. Nosotros queremos convocarle al país a una gran acción en la idea de la concertación que ha propuesto el propio presidente Lenín Moreno, tender la mano a todos los sectores del país para generar una formulación de políticas claras, una estabilidad de esas políticas durante los próximos años, los recursos adecuados para tener un cerramiento de las brechas históricas de acceso a la calidad educativa para los pueblos y nacionalidades indígenas en el sistema intercultural bilingüe. No quiero desconocer ninguna acción histórica que se ha realizado por parte del Ministerio de Educación y otras instancias, incluso no gubernamentales, que han actuado sobre educación intercultural, pero creemos que aquí hay que afrontarlo en una forma mucho más masiva, con una intervención mucho más fuerte desde lo público, con una inversión mucho mayor, para tener, al menos al final del 2017, haber culminado el diseño curricular intercultural bilingüe, tener la dotación adecuada del material educativo con pertinencia cultural para todo el sistema intercultural bilingüe y el acompañamiento docente. Justamente el día de ayer yo me reuní con el nuevo subsecretario de Educación Cultural Bilingüe, con los directivos y el rector de la unidad de la UNAE, la Universidad Pedagógica que está ubicada en el Cañar, para fortalecer esta línea de intervención en los aspectos pedagógicos y de formación. Bueno, esto les había señalado al inicio de mi intervención. No es posible que nosotros no tengamos o tratemos de actuar sobre el rezago estudiantil si no es con un acompañamiento docente. Esto ha salido ya en las reuniones que hemos tenido con los maestros, ha salido reiteradamente con la comunidad educativa. Estos 15 días que hemos asumido en el ministerio, hemos recorrido ya algunos sitios importantes, hemos estado en Guayaquil, hemos estado en Cuenca, mañana vamos a estar en Manabí, y un reclamo constante de los docentes del país es el uso de su tiempo. Y el uso de su tiempo y la carga administrativa que tiene el docente. Entonces aquí nos hemos planteado reducir completamente la tramitología para los docentes y emprender un rediseño de todos los trámites administrativos que realiza el docente con la finalidad de liberar el tiempo y que ese tiempo lo podamos poner en términos del objeto fundamental de un maestro, que es la docencia. El día domingo, el Ministerio de Educación colgó en su página web un problema que nosotros consideramos lacerante y terrible para la sociedad ecuatoriana, que tiene que ver con la violencia al interior de las instituciones educativas. Este es un estudio que lo realizó el Ministerio de Educación, conjuntamente con Naciones Unidas, con UNICEF, un departamento de Naciones Unidas, y una organización que se llama The World Vision, Visión Mundial. Y el diagnóstico, yo les invito a leer primero este diagnóstico porque está colgado en la página web del Ministerio, pero el dato que podría resumir bien lo que está ahí presente es que 6 de cada 10 jóvenes en el país han sido víctimas de algún tipo de acto de violencia, sea por violencia física, maltrato, bullying, y a veces esta violencia se da con yo diría, la falta de acciones preventivas, la falta de acciones relacionadas con las sanciones que deben ejercer las autoridades en los propios centros educativos, la propia identificación de que esto es un problema social absolutamente grave, igual que el uso de drogas en establecimientos educativos, y por lo tanto, en el ámbito de nuestra acción, nosotros no somos del Ministerio de Seguridad, somos del Ministerio de Educación, y por lo tanto tenemos que generar las políticas educativas en ese sentido. En nuestro ámbito de acción hemos dispuesto una acción absolutamente clara para el fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, los llamados DESE, con la finalidad de que tengamos las herramientas correctas para actuar en situaciones de violencia,
tener personal especializado, de orientación especializada, tanto en los aspectos preventivos como en los aspectos de sanción. Eso quiero señalar la absoluta firmeza que vamos a tener en este campo, de no tener ningún tipo de tolerancia con acciones contra la violencia, particularmente que afecten a nuestros jóvenes. Finalmente, el segundo ámbito de acción, como yo señalaba en la introducción de la presentación del ministerio, y de alguna u otra forma eso representa a los dos viceministerios que tiene el Ministerio de Educación del país, en su ámbito educativo como en el ámbito de infraestructura y de gestión, está relacionado con los aspectos de infraestructura y equipamiento y gestión educativa. Este es básicamente un resumen, luego podemos ampliar con información relacionada con todo lo que tenemos previsto inaugurar en este año, hasta finales de este año, que está relacionado con los aspectos de cerrar las brechas pendientes de infraestructura educativa que tiene el país. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, continuar con lo planificado. Lo planificado quiere decir que el país ha generado ya sus procesos de gestión de recursos, en muchos casos están acompañados con empréstitos externos, con deuda para generación de inversión productiva. Esos préstamos ya se han consolidado en términos de inversión. Hay un cronograma y ese cronograma lo vamos a cumplir. No solo lo vamos a cumplir, sino que queremos acelerar todo el tranco que implica la aprobación, el diseño, la puesta en marcha, el equipamiento de la infraestructura educativa. Y la meta hasta finales de este año es llegar a concluir y por lo tanto a inaugurar 28 unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas repotenciadas, 35 unidades educativas del siglo XXI especializadas que están focalizadas fundamentalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas, principalmente las que fueron afectadas por el terremoto. En total estamos hablando de 73 obras que van a beneficiar a cerca de 100.800 estudiantes hasta concluir el año. Este es básicamente una perspectiva rápida de las acciones que queremos emprender, sin que esto signifique de ninguna manera que vamos a dejar de hacer todos los otros procesos sustantivos que tiene el Ministerio de Educación que marcan su trabajo constante en la división de sus tanto aspectos educativos como en los aspectos de infraestructura. La apuesta fundamentalmente es por continuar con la infraestructura que está construyéndose, repotenciarla, ampliarla y poner mucho énfasis en los aspectos de calidad, inclusión y logros educativos. Con esta presentación quedamos abiertos a cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan sobre el Ministerio y cualquier ámbito relacionado con el mismo, pero principalmente con el plan de acción que les hemos mostrado en esta tarde. Muchas gracias. Señor Ministro, la primera pregunta la realiza Mariela Rosero del Comercio. Buenas tardes, compañeros y señor Ministro, autoridades. Dos puntos. Quería saber que nos profundice un poco más del tema del acompañamiento pedagógico para los maestros y tomando en cuenta que usted ha hablado en varias ocasiones identificando que el corazón de la calidad es el maestro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la capacitación? En estos 10 años, en una primera fase se invirtieron 50 millones en capacitación, maestros que se fueron al extranjero, otros que están recibiendo otro tipo de capacitación. ¿Va a haber un presupuesto fijo para esto? El otro tema, me parece súper bien, desde el 24 de mayo que Lenín Moreno habló del acoso escolar, usted también, porque en otras ocasiones, del acoso escolar, en otras ocasiones, hasta el año anterior, hemos pedido que nos digan cuántas denuncias hay de padres en Quito, por lo menos, presentadas sobre acoso escolar, porque los hemos levantado por colegios con denuncias particulares y no tenía el ministerio, siempre como que no se asumía el tema. Quiero saber qué van a hacer concretamente, porque en general de la reportería que hemos hecho en varias ocasiones, sucede que las víctimas, los niños, deben dejar las instituciones educativas, los rectores de escuelas privadas, de colegios privados, dicen aquí no hay bullying, aquí no hay acoso escolar, y se esconde la basura debajo de la alfombra, se podría decir. Bueno, digamos, tratemos primero el segundo punto. El segundo punto
Yo he dado una clara disposición aquí en el Ministerio que nosotros no vamos a ocultar ningún tipo de problemática relacionada con los aspectos educativos. Nosotros entendemos absolutamente bien nuestro papel. El Ministerio presta un servicio público a la sociedad ecuatoriana y por lo tanto ese servicio público tiene que ser de calidad y de transparencia en todos sus ámbitos de gestión. De hecho, una de las disposiciones bastante claras que yo he dado aquí en el Ministerio es que primero sinteticemos justamente todas las denuncias que podrían haber en el territorio. Algunas serán infundadas, algunas tendrán unos fundamentos bastante claros, que haya un tratamiento primero en los distritos, a nivel del escalamiento que tiene el sistema educativo, primero en la unidad educativa, es decir, que se lo trate, que se lo resuelva, que haya un expediente, que los conozcamos, que eso se lo conozca por parte de quienes dirigen, los compañeros y compañeras que están en los distritos, que eso se escalone hacia las zonas y finalmente hacia los viceministerios que tienen que tomar decisiones en ese sentido. Entonces, la primera cosa es un levantamiento claro de la información para incluso saber la magnitud del problema. Incluso he pedido que estemos muy atentos de todos los comentarios, incluso visos de denuncia que puede haber en todas las redes sociales que tiene acceso la ciudadanía, Facebook, Twitter, y que sinteticemos y que no dejemos por alto ningún tipo de denuncia y que lo tratemos aquí al interior del Ministerio. En segundo lugar, entender la magnitud. Cuando uno mira este informe, digamos, y ve la magnitud del problema, quiere decir que estamos frente a un tema que tenemos que tomar acciones coordinadas en todas las instancias de gestión gubernamental. Y en nuestro caso, lo que nos recomiendan los técnicos, los especialistas, es que además, digamos, de evidenciar y de transparentar toda la información, y en algunos casos, evidentemente, pueden tener sus visos de judicialización, la respuesta que tiene que tener el Ministerio desde el lado técnico y pedagógico, el acompañamiento con profesionales en este sentido, está relacionado con el fortalecimiento de los DESES, de los departamentos de apoyo y de estructuración y de acompañamiento estudiantil. Eso hemos emitido ya una disposición de fortalecimiento de los DESES en todos los centros educativos. En el caso del rezago estudiantil, hay un rezago estudiantil claro en el país. Este rezago estudiantil se puede deber a muchísimos aspectos. Uno viene el arrastre de lo que los niños y niñas que nosotros recibimos en el sistema educativo. Es decir, el Ministerio de Educación no tiene la incidencia en los 0-3 años de educación y ahí entramos ya con un primer bache de formación. El sistema de educación puede dotar los instrumentos, puede dotar un currículum, una pedagogía, unos docentes, una infraestructura para ir generando la construcción de capacidades humanas en los aspectos educativos, pero de los datos que tenemos, estamos hablando de un problema que puede estar afectando a 140,000 jóvenes aproximadamente y cerca de 1,5 millones de jóvenes que dejaron también de estudiar. Es decir, el programa que estábamos planteando, las dos líneas de intervención, tanto en los aspectos de ampliar las capacidades del bachillerato y tener un bachillerato acelerado finalmente, que ya se lo hizo con éxito aquí justamente en la ciudad de Quito, es atacar fundamentalmente el problema del rezago y la universalización del bachillerato. Ministro, disculpe, era la pregunta sobre capacitación docente, sobre la inversión en capacitación más bien. Sí, digamos, no solo vamos a mantener la inversión en capacitación docente, que está dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio, sino que yo señalé claramente que las vamos a organizar y potenciar de mejor manera. Ahí hay varias líneas de intervención que yo ya les mencioné algunas. Uno es el fortalecimiento del bachillerato técnico. Esta es una línea de intervención. La otra línea es el fortalecimiento del CETEC.
porque si el CETEC, digamos, otorga los títulos habilitantes, que finalmente lo que quieren los jóvenes es trabajar y estudiar, digamos. Hay muchos jóvenes que quieren vincularse al mundo del trabajo. Si nosotros logramos la habilitación profesional, digamos, estamos interviniendo en forma adecuada. Pero hoy hablábamos justamente con la representante del CETEC y decíamos no solo eso, sino que alguna parte de la malla curricular, digamos, que es aprobada en el bachillerato, en la formación técnica y tecnológica, puede ser perfectamente asumible en términos de créditos en la formación ya de los llamados ahora institutos técnicos y tecnológicos. Lo que el presidente Lenín Moreno ha propuesto es que se generen ahí universidades. No me quiero meter mucho en ese ámbito porque no es del ámbito de mi competencia, pero sí la integración sí es del ámbito de mi competencia. Entonces, evidentemente, vamos a fortalecer la formación y la capacidad técnica y tecnológica. La otra gran línea de acción es el fortalecimiento pedagógico. Para eso tenemos la UNAE. La UNAE forma, digamos, pedagogos. El tema con la UNAE, digamos, hay dos temas con la UNAE. Siendo una universidad pedagógica de alto nivel, con contenidos, yo diría que a mí me gusta mucho la forma como se están generando los contenidos de la UNAE, pero más allá de eso, el impacto que va a tener la UNAE, porque la primera cohorte de licenciados en educación, digamos, en aspectos de pedagogía, viene en el año 2018. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos hablado con el rector de la UNAE es acelerar el proceso utilizando, por ejemplo, una plataforma virtual que ya la tiene constituida el propio UNAE, en la cual nosotros podríamos actuar mucho más masivamente en la formación de los profesores y docentes. La siguiente pregunta la realiza Ronnie Rodríguez de Expreso. Señor Ministro, autoridades, buenas tardes. Para ir un poco en orden, el tema de la capacitación docente, usted decía que son 2.867 docentes, Sí. Las metas, ¿no? 960 maestrías y 64 nuevos directivos. Estos serían nuevos nombramientos a final del 2017. Sí, la meta es hasta el 2017. Serían nuevos nombramientos. Así es. Y otra cosa, en el tema de infraestructura como tal, Ajá. usted en su primera intervención que tuvo con la prensa nos decía que, si bien es cierto, se va a tener la continuidad de lo que se ha hecho, nos acaba de dar que van a haber más o menos unas 73 obras. ¿Cómo se va a hacer con el tema que usted y que el señor presidente de la República hablaba de la distancia? No sé si ya se han visto Sí. algunas instituciones educativas que tengan que tal vez ser repotenciadas. ¿Cómo se va a trabajar en eso, señor ministro? Gracias. La forma como vamos a trabajar es de una forma absolutamente técnica y de planificación educativa. Hemos estado trabajando en eso, en varias direcciones. Yo espero tener una respuesta bastante concreta en ese sentido antes de iniciar el régimen Sierra. Pero lo que hemos visto primero es que no es una problemática que afecta a todo el país. Esto es muy importante que lo conozcamos. Es decir, no es un problema que podemos decir está generalizado en todo el país. Hay sitios concretos donde está focalizado este problema, que tiene que ver básicamente con las distancias que en este momento generan la movilidad, que sí la hay, pero no es un problema generalizado, es un problema puntual en el país. Frente a ese problema puntual nosotros podemos tener varias estrategias. Uno es ver la infraestructura que fue cerrada en algunos casos, que quizás por un proceso de planificación y ordenamiento y de gestión educativa no se la consideró y que nosotros podamos considerar, esto lo hablo potencialmente porque estamos examinando justamente la problemática, podamos potenciar la infraestructura educativa que fue cerrada, podamos acoplar con la nueva infraestructura o podamos tener modalidades mucho más flexibles de educación en aquellos sitios donde existe básicamente dispersión geográfica y por lo tanto dispersión poblacional. Entonces estamos trabajando en el tema. Yo aspiro a tener una focalización mucho más concreta del problema donde está situado
antes de empezar el régimen Sierra y dar una solución concreta a este problema. Ajá. Horarios, puede tal vez. ser modalidades, digamos, en ese sentido, puede ser utilización de infraestructura que quizás no está utilizada en su plenitud y puede haber también repotenciación de infraestructura que quizás en este momento la podamos utilizar. La siguiente pregunta la realiza Amanda Granda del Telégrafo. Ministro, buenas tardes. Una primera consulta con respecto a los chicos que ya están terminando el tercer año de bachillerato, que ya se culmina en el régimen Sierra y Amazonía. Saber cuándo está previsto que se tome el examen Ser Bachiller, dado que este examen también implica para que los chicos puedan graduarse y acceder a la universidad. ¿Cuándo será? ¿Cuántos chicos serán? Y bueno, ya he hablado en ocasiones anteriores el secretario de Educación Superior con respecto a cambios en este examen. No sé si es que nos puede dar alguna información sobre eso. Y como segundo… Sí, pero déjame ir pregunta por pregunta, Okay. porque si no… El examen va a ser tomado el 21 de junio. El examen se llama Ser Bachiller 27, perdón. Sí. Ya. Son 127.000 aproximadamente estudiantes de régimen Sierra que se van a evaluar. Ya, ok. Entonces, con esa precisión, sería entre el 28 y el 30 de junio, y serían 127.000 estudiantes que están inscritos en este momento en la plataforma. El examen ya está unificado por parte del INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación y Acreditación Educativa. Una vez que se tomen los exámenes en coordinación, este es un proceso que lo estamos coordinando con la CENACYT y el INEVAL. Se sabrán los resultados y se sabrá la asignación de cupos. Ministro, y con respecto a los cambios que puede haber en el examen de ingreso. ¿En qué sentido? En el sentido en el que el secretario de Educación Superior anunció que se podía cambiar el examen de ingreso o el mecanismo para acceder a la universidad. No en este examen, no está, es un mecanismo que está fijado, no está previsto ningún tipo de… Para este será el mismo. Sí. Ya. Es acceso al bachillerato, sí. Ya, y como segundo, bueno, a propósito de que ya se va a iniciar, que acaban las vacaciones, inicia un nuevo año, ¿cómo es el tema de los derechos de los estudiantes en cuanto a su derecho de identidad? Me refiero al tema de que los chicos tengan tatuajes o piercing o cabello. No sé si es que el ministerio norma esto o cómo funciona en todas las instituciones. Sí, bueno, al respecto lo que podemos decir es que en general todo el proceso educativo se fundamenta en derechos. De hecho, el propio currículo parte de potenciar derechos y responsabilidades. Entonces, en ese sentido, se está trabajando en función de respetar derechos y de trabajar en general en derechos. Lo que hay que ver ya es específicamente en cada una de las unidades educativas o en situaciones específicas en las cuales se guardan ciertas formas en función del proceso pedagógico o en función, por ejemplo, de mantener equidades entre los mismos estudiantes. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, digamos, un uso exagerado de elementos o de joyas o algo así podría más bien crear diferenciaciones. Entonces, más bien, las decisiones que se toman están en función de carácter pedagógico, pero desde el respecto de derechos, absolutamente el respeto y potenciación de derechos de los estudiantes. Bueno, nosotros hemos realizado una reportería y en algunos colegios nos han dicho que, bueno, los chicos sí se sienten discriminados porque aún existe el tema de que si es que un chico tiene un tatuaje o algo, el profesor le ha hecho salir del curso o le ha dicho que se puede simular a un pandillero. No sé si es que el Ministerio de Educación o estos chicos que se sienten vulnerados pueden denunciarlo, dónde pueden hacerlo, cómo pueden hacer, cuál es la línea que deben seguir estos chicos. Me parece muy importante esta preocupación porque apela justamente a la discusión de derechos y, como digo, también al tema de las formalidades dentro de un proceso educativo. Lo que haremos nosotros es una revisión de la normativa al respecto y respecto de si algún estudiante, hombre o mujer, se siente vulnerado en sus derechos, por favor que pueda acercarse con absoluta seguridad. En primera instancia, dentro de la misma unidad educativa, como es dentro de los espacios de protección estudiantil y luego, por supuesto, hacia los circuitos y distritos educativos también.
La siguiente pregunta la realiza Dayadna Vinuesa, de Agencia Andes. Buenas tardes, ministro. Mi pregunta iba con respecto a la infraestructura. Es decir, que estas 73 nuevas escuelas y repotenciaciones se inaugurarán este año, ¿verdad? Sí. Quizá quiere decir que el anuncio que hizo el ministro de Finanzas no tiene que ver nada con, no tendría que ver con educación, porque él había anunciado que ya no se iba a invertir en infraestructura, entonces por eso quería preguntar y aclarar si es que entonces en este sentido no afecta en nada al tema de educación. La infraestructura educativa para el 2017 está debidamente financiada. Está financiada con recursos fiscales dentro del programa anual de inversiones que tiene el Ministerio, lo hemos revisado, son cerca de 453 millones que están previstos en el programa anual de inversiones, hay un proceso de ejecución hasta el último corte que hemos revisado. Y tenemos también un proceso de complementariedad de esa inversión a través de crédito externo, que también ya está constituido previamente. Entonces, esto está financiado. Sí, estamos hablando… ¿Cuánto era? Sí, no, ese es el total del programa anual de inversiones del sistema educativo. En este caso, hasta finales de este año, estamos hablando de 28 unidades educativas del milenio, de 10 unidades educativas repotenciadas. Es que habría que calcular, porque cada una tiene su propia lógica presupuestaria. 35 unidades educativas siglo XXI especiales, lo cual arroja 73 obras. Además, no solo eso, sino que algunas depende del avance de obra. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Cuenca, en la unidad educativa del Milenio Sayausí y en la unidad educativa Febres Cordero. En Sayausí está en un 92% de avance, la otra está con un avance del 65%. La idea es que las dos empiecen en el régimen sierra. Por lo tanto, en un caso, digamos, está previsto que inauguremos ya el 30 de junio, el equipamiento se prevé en un mes, es decir, estará listo en julio, y en el caso para poner este ejemplo, en el otro caso tenemos que acelerar el ritmo para empezar en el régimen sierra, porque además involucra la fusión de dos centros educativos, el Honorato Vázquez y Febres Cordero. Entonces ahí hay que generar una acción de seguimiento y de gestión mucho más aguda. Sofía Montoya, de Ecuador TV. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La una es sobre la ocupación del tiempo del docente. Las modificaciones que usted hablaba y esa carga administrativa que hoy en día estaría dándose, ¿cómo se iría a distribuir? Es decir, los maestros trabajarían 8 horas, trabajarían menos, volverían al modelo anterior que tenían. Esa es la primera duda. Y la otra es, pues ya que se ha previsto por parte del gobierno de Lenín Moreno la aplicación del plan Toda una Vida, que incluye también de pronto poder incrementar el bono de desarrollo humano de acuerdo al número de hijos. Tenía entendido que en este plan la condición era de que los padres de familia garanticen que los niños están yendo a la escuela, están accediendo al colegio, al bachillerato hasta los 18 años. También se ha previsto ya alguna forma de regular esto, de mostrar una certificación. No sé cómo ustedes lo van a manejar. La primera pregunta no quiere decir afectación al tiempo del docente. Entonces lo dejo, creo que es muy claro, es decir, no implica ni aumentar ni disminuir la carga que tiene el docente estipulada ya en este momento. Lo que implica es cierta reorganización de su tiempo. Y esto sale del diálogo que hemos tenido con los propios docentes, que es un tema absolutamente recurrente que nos plantean los docentes. Hay un tiempo de gestión administrativa que justamente impide, por ejemplo, acceder a actividades de capacitación. Entonces, siguiendo un poco la lógica que nos ha planteado el propio presidente, vamos a establecer un proceso de diálogo con los propios docentes, es decir, no va a venir una medida de corte desde arriba o tecnocrática en ese sentido, sino en un proceso de diálogo con los docentes vamos a ver cómo podemos reorganizar el tiempo de mejor manera. Y eso involucra fundamentalmente reducir el tiempo de la carga administrativa.
Básicamente un docente tiene que subir notas, por ejemplo, en la plataforma que está creada para ello, tiene que establecer el microcurrículum que se llama en términos de actividad docente, tiene que a veces hacer evaluaciones, y muchos nos dicen que el tiempo que les ocupa, no solo por los problemas informáticos que pueda tener la plataforma o por el tiempo ya real de trabajo, supera el tiempo establecido para sus labores y tienen que quedarse más tiempo consolidando los aspectos administrativos. Entonces, si bien nosotros necesitamos tener seguimiento de registro y todo esto que es fundamental para el seguimiento de un logro académico y ver el desenvolvimiento de un aula, creemos que se puede aquí trabajar con los propios docentes para aligerar este tiempo y mejorar la calidad docente y fundamentalmente la inversión en el tiempo destinado a capacitación. ¿Qué harían ellos básicamente si es que ya no suben notas, ya no hacen estos trámites administrativos? No decimos que no tenga que subir notas, o sea, decimos que hay que reorganizar su tiempo. ¿Pero en qué se priorizaría el tiempo? Eso es tiempo? lo que queremos trabajar con los docentes, queremos trabajar justamente con los docentes para ver cómo ese tiempo lo administramos de mejor manera, sin perder la contundencia de lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber las notas, necesitamos tener los registros adecuados de asistencia, etcétera, etcétera. Pero creemos que hay un tiempo que sí se lo puede trabajar de mejor manera para administrarlo mejor en términos de la docencia. Respecto del bono, el bono genera una condicionalidad. El bono es una transferencia, lo que se llama una transferencia monetaria condicionada, y está condicionada a que las madres deben a sus hijos, madres y padres, a sus hijos, a los centros de salud y al sistema educativo. Entonces, este momento no me corresponde a mí porque no soy el vocero del MIES ni soy el vocero del Consejo de lo Social, hay responsables para cada uno de ellos, pero la condicionalidad no se la ha topado todavía, no existe por qué toparle tampoco. Los programas han sido exitosos cuando se genera condicionalidad, y esa condicionalidad particularmente a nosotros nos favorece mucho porque implica tránsito hacia la universalización del servicio educativo. La siguiente pregunta es de Santiago Landeta, de TC Televisión. Señor ministro, buenas tardes. En referente al accidente de tránsito escolar que se produjo el anterior viernes, sí. ¿Me podría por favor detallar la normativa actual que tiene el Ministerio de Educación para evitar estos controles? Sí. No sé si Álvaro quieres... Sí. Gracias. Si me permite, el Ministerio de Educación tiene establecido, tiene normado y tiene protocolos para lo que son pues estos momentos en los cuales se hace un viaje de aprendizaje junto con todo el resto de las actividades educativas, y tiene protocolos referidos tanto a la parte pedagógica y de aprendizaje como a los elementos relacionados con seguridad. Habiéndose dado este muy lamentable accidente, quisiera señalar un par de elementos importantes. Uno, toda la institucionalidad del Estado, la educativa y otra más, por ejemplo del MIES, se activó inmediatamente en cuanto se dio esta grave situación. O sea, no solamente en términos de auxiliar a quienes estaban accidentados y de llevarlos a los diversos centros y espacios de salud, sino en cuanto a la contención emocional, a la recuperación de todos los muchachos y muchachas que estaban ahí, al sostenimiento, incluso se hizo un albergue provisional al momento. Con esto quiero decir que cuando también se dan hechos lamentables como esto, también hay una capacidad de reacción que fue muy demostrada. Incluso yo en ese sentido felicito al distrito de Guaranda educativo y al MIES de allá que hicieron esa actividad. En cuanto a la situación misma, se está llevando a cabo una investigación justamente tomando en cuenta la normativa existente. No se puede adelantar un resultado exacto de la investigación porque justamente esta tiene que ser absolutamente clara para establecer las responsabilidades que sean del caso. Lo que sí queda claro en las diversas instancias del sistema educativo es que detectadas las responsabilidades, que probablemente las hay, se aplicará pues todo el rigor de la capacidad sancionatoria al respecto, pero que no quisiéramos confundir el hecho de problemas de seguridad con el hecho de que no deban haber, porque deben haber estas actividades de aprendizaje. Este era un caso interesante porque estaban yendo a conocer el proyecto de salinas de
de Bolívar, ¿no? De cerca de Guaranda, que es un proyecto comunitario realmente importante y exitoso. Entonces, en ese sentido, sí existe la normativa y la investigación va a ver pues, si ha habido un cumplimiento o no de la misma. Señor viceministro, tal vez me podría detallar cuál es la normativa que detalla. O sea, menciona cuáles son los requisitos en sí que deben cumplir los planteles educativos en el… ¿Cómo no? No le voy a decir de memoria, pero tiene que ver con que conste en los planes pedagógicos, tiene que ver con autorizaciones del rector, tiene que ver con autorizaciones de los padres de familia, tiene que ver con mecanismos de contratación del viaje como tal y del transporte, y tiene que ver con elementos de seguridad del transporte. Todos esos elementos están en la normativa. La normativa está desde reglamentos hasta protocolos. ¿Los planteles educativos que desconozcan esta normativa, sujetos a qué sanción serían? Bueno, todos los planteles conocen la normativa. Yo diría, perdón, que le dé un poquito un giro a lo que plantea y más bien aprovechar el estar acá con los medios de comunicación para recordar, exigir a todos los planteles educativos que mantengan el más riguroso cumplimiento de la normativa para evitar, disminuir al máximo la posibilidad de que se dé un accidente tan lamentable como el que se dio. La siguiente pregunta la realiza Andrés López de Coavisa de Visión 360. Buenas tardes. Quiero insistir con el tema de las escuelas del milenio. Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, menciona que este proyecto de las escuelas es un proyecto fallido, que ha fracasado, básicamente porque se ha privilegiado el cemento, las obras monumentales y se ha descuidado la cercanía de la escuela para con los chicos, que a juicio del experto es el principal derecho que tiene el niño, de tener a su escuela cerca. Y recuerdo además cuando el candidato Lenín Moreno hablaba de que algunas estructuras reflejaban elefantes blancos. De forma que mi pregunta es, usted ha dicho que va a continuar con el proyecto. ¿Qué va a pasar con toda la infraestructura que se ha cerrado para que se habiliten las escuelas del milenio? Y si va a haber esta posibilidad de recuperar esa educación cercana a los chicos. Y si se han… ¿Y qué volumen hay de escuelas que califican como elefantes blancos? Creo que son varias preguntas, son varias preguntas y cada una debería tener un andarivel de contestación adecuada. Es decir, cuando uno conoce, las escuelas del milenio y ve el modelo que está instaurado en términos pedagógicos, en términos de infraestructura, me parece que es un gran avance que ha tenido el país en materia de infraestructura y equipamiento. Yo no puedo dejar de observar y de reconocer la dignidad con la cual se sienten identificados los maestros, los padres y madres de familia, los niños y jóvenes que acceden a las escuelas del milenio. Yo he tenido la posibilidad, desde que estoy en el ministerio, estoy apenas creo que 12 días, de visitar ya 3 escuelas del milenio. Y no solo visitar la parte física, sino que me he reunido con la comunidad educativa de esos centros académicos. Ayer justamente en Cuenca yo convoqué de la forma más libre a los padres y madres de familia, a las personas que viven alrededor de la infraestructura educativa, porque quizás tenía intención y ganas de saber de primera mano qué es lo que opinan quienes van a servirse de una infraestructura educativa. Y el reconocimiento de los padres, de madres de familia, de los jóvenes, es un reconocimiento de dignidad. Ellos recuerdan cómo se educaban hace apenas 10 años, en qué tipo de escuelas se educaban, con qué tipo de materiales. Ahora cada una de esas escuelas educativas tiene un sitio de biblioteca, tiene 4 laboratorios, una infraestructura en términos de metraje adecuado, en términos de lo que requiere un estudiante por metro cuadrado, tiene equipamiento, tiene proyectores para dar sus clases de una pedagogía mucho más adecuada. Los espacios de esparcimiento están absolutamente bien situados, los aspectos administrativos, es decir, hay una nueva ubicación que indudablemente favorece un proceso educativo. Respecto al tema de las fusiones, las fusiones lo que han implicado, digamos, en algunos casos,
es tener que acoplar, y eso ventajosamente el Ministerio ha venido trabajando ya con una metodología adecuada en términos pedagógicos, quizás realidades diferentes de ese acoplamiento, de fusiones básicamente. Estoy mencionando el caso concreto de lo que observé ayer entre la unidad educativa Febres Cordero y la unidad educativa Honorato Vázquez, que vienen de realidades distintas. Pero finalmente, digamos, hay un acoplamiento. Ahora, que la infraestructura genere por sí sola todos los cambios educativos, eso no ocurre en ninguna realidad. La infraestructura es un gran vehículo, digamos, para mejorar los aspectos educativos, pero no es el único y quizás es uno de los que requiere ser potenciados con los aspectos de interacción docente-estudiante. Nosotros hemos identificado y hemos puesto el énfasis en la nueva gestión que no vamos a detener lo que ya está, lo que está en marcha, digamos, en términos de construcción. Vamos a concluir eso, porque creo que sería lo peor que le podríamos hacer al país. Si hay procesos en marcha que están a punto de terminar, que falta el 8, el 10%, el 12% de infraestructura, detener eso, me parece que sería una locura para un país. Lo que sí vamos a hacer nosotros, y esa creo que espero y estoy seguro además que va a ser nuestra huella, es generar muchos procesos que tienen que ver con el sostenimiento de la calidad de esos centros educativos. Y cuando uno estudia todas las experiencias internacionales exitosas en materia educativa, se llega a una gran conclusión. El logro educativo fundamentalmente ocurre por la interacción entre el estudiante y el docente. Entonces, en el punto final y principal de toda la articulación educativa es la interacción en clase. Si nosotros actuamos eficientemente en la interacción en clase, dotando de capacitación a los docentes, más la infraestructura que tenemos, creo que podemos dar un salto cualitativo en materia educativa. Lo que calificó el presidente hoy, Moreno, como elefante blanco, ¿se ha podido determinar cuántas unidades califican en esa figura o no? No, yo no he podido identificar, yo creo que hay que recogerlo en un contexto, seguramente que lo dijo el presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos visto que es una infraestructura que está funcionando, que está operativizada, que genera unos niveles yo diría que de dignidad a toda la comunidad educativa que está ahí inmersa, y nuestra tarea es preservar esa infraestructura, mantener esa infraestructura, cuidar esa infraestructura, hacer el mantenimiento adecuado a lo largo del tiempo y potenciarle en términos de la calidad e inclusión de la educación. La siguiente pregunta la realiza Estefanía Hidalgo de RTU. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué proyectos específicos se van a implementar para promover y fortalecer la educación bilingüe en el Ecuador? Bueno, hemos señalado varios temas, ya creo que lo expusimos de eso en su momento. Yo señalé que el país en general tiene una deuda con la educación intercultural bilingüe, tiene una deuda histórica, y nosotros queremos sentar las bases adecuadas para saldar esa deuda histórica. Los procesos educativos, y todos lo sabemos quienes hemos tenido la posibilidad de ser educadores, no son procesos que se gestan de la noche a la mañana, son políticas de Estado que tienen que perdurar a lo largo de gobiernos, inversiones que tienen que ser sostenidas para que tenga su impacto respectivo. En el caso de la educación intercultural bilingüe es lo que queremos hacer, generar primero un consenso en la sociedad sobre la necesidad de trabajar en varias líneas de acción en términos de construir una educación intercultural y un Estado plurinacional. Eso significa inversiones sostenidas en el tiempo, programas curriculares claros, aspectos de formación docente, inversiones en materia de infraestructura. Creo que necesitamos inversiones en materia de infraestructura en la educación intercultural bilingüe, cuadros educativos adecuados para el manejo y el sostenimiento de estas políticas educativas, y por eso, con esta ambición que queremos trabajar la educación intercultural bilingüe, lo que estoy haciendo en este momento es llamando a un gran acuerdo que se va a sintetizar en la formulación de una planificación de talleres de trabajo con los actores
para formular un plan creíble, verificable y con cumplimiento para la sociedad. Para finalizar, señor ministro, Ronnie Rodríguez del Expreso, que le quedó una duda pendiente. Señor ministro, solo una cosa. Usted en la primera rueda de prensa nos dijo que se iba a reunir con las autoridades de finanzas para el tema del pago a los maestros. ¿Cómo ha avanzado esto? Una. Y otra era el tema de la prueba Ser Bachiller. Usted decía que había que todavía hacer algunas, tal vez posiblemente analizar unos ajustes o ver cómo solucionar para el ingreso a la educación superior. ¿Se ha hablado de eso con las autoridades? Ustedes tuvieron una primera reunión la semana pasada. Creo que no dije educación. lo segundo, ¿no? Lo segundo no he dicho que hay que ajustar nada, he dicho que está un proceso en marcha, he dicho que la prueba se va a tomar, me acaban de hacer la acotación, entre el 28 y el 30 de junio. Hay todo un operativo, le tenemos a los compañeros en la parte de trabajo prácticamente ya a tiempo completo en la parte operativa de la toma del examen para que no ocurra ningún problema operativo de manejo de distancias, de subir la información, de consolidar esa información, de hacer la evaluación respectiva. El SENACID está muy preocupado en el trabajo de la asignación de los cupos, es decir, hay un operativo en marcha, hay una prueba que ya está identificada por parte del INEVAL. Nosotros no tenemos incidencia sobre esa prueba, justamente para respetar a un órgano que es autónomo en el proceso de evaluación del país, etcétera. Entonces, eso está en marcha. El otro tema, nosotros nos hemos nos reunimos la semana pasada, yo me reuní con el viceministro, con todo el Frente Económico y el ministro de Relaciones Laborales para examinar los temas de jubilación. Aquí hay que distinguir, digamos, dos cosas que son importantes distinguirlas. Lo primero es la jubilación, que tiene derecho todo ciudadano ecuatoriano. La jubilación se está pagando, no es que a alguien no se le está pagando la jubilación. Lo que estamos dirimiendo, digamos, en este momento es la jubilación compensatoria que se estableció a partir del año 2010 por renuncias voluntarias. El estímulo en este caso, aunque no sé si eso sea el mejor nombre, un estímulo, digamos, para una jubilación, pero bueno, para el campo de lo social, básicamente educación y salud, donde el grueso de esa compensación, digamos, está en el campo educativo. Y efectivamente hay un arrastre, está identificado un arrastre, se están depurando las cifras, y asimismo el presidente Lenín Moreno ha pedido que el único vocero de ese tema sea el ministro de Relaciones Laborales. Entonces yo entiendo que él en las próximas semanas va a anunciar las acciones que se va a tomar para afrontar el tema de las compensaciones por jubilaciones voluntarias. Gracias, señor ministro. Gracias, compañeros. Damos por finalizada la rueda de prensa. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.